Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Como saben bien, en la semana pasada, el día martes, con un dato curioso, que el 49% de las ocasiones de las últimas versiones que se han liberado del motor de base de datos han sido un día martes como tal. Sucedió lo mismo con lo que veníamos pensando de la versión on-premise y en este momento, en este caso, eh, logrando obtener esa promesa que se nos había hecho días pasados, meses pasados, con respecto a que para este mes de enero del 2026 íbamos a tener una nueva versión on-premise, una versión que pudiéramos instalar en nuestras propias plataformas fuera del OCI, como en algún momento se indicó que no iba a ser más posible. La nueva versión de base de datos ahí 26 ahí, ya la podemos descargar. Y producto de eso quise darme algunos días para poder hacer algunas revisiones y dar mis primeros comentarios con respecto a lo que hemos podido observar en el proceso de instalación. Y lo que primero que hago mención es de que de ahora en adelante, como bien ya lo sabíamos que iba a suceder, el Enterprise Manager Express ya no forma parte de la instalación de configuración de facto a nivel de la base de datos. Ya no tenemos aquella configuración en el listener del puerto 5050 y que muchas veces por temas de regulatorios, temas de auditoría, teníamos que remover que era un tipo de conexión punto HTTP y eso nos daba algunos inconvenientes con los temas a nivel de regulatorio. Entonces, no va más el Enterprise Manager Express con la versión 26 ahí. ¿Ok? En el proceso de instalación, estas son mis primeras observaciones. Encontré un par de bugs, ya sea en la parte gráfica y en la parte a nivel carácter, en modo de instalación silencioso con archivo de parámetros. En la parte gráfica, en el momento de hacer la instalación, la hice sobre una infraestructura que ya tenía el OCI con Oracle Linux instalado, pero donde tenía configurado un ASM y una versión de base de datos 19C. El procedimiento que realicé fue detener el ASM, detener lo que era la instancia o los servicios de la instancia 19C empezar a hacer una instalación de la versión 26 ahí. Sin embargo, vean qué curioso que a la hora de llegar y escoger que quería utilizar el modo de almacenamiento tipo sistema de archivos, file system a nivel del sistema operativo, en la parte de propiamente de validación de prerequisitos me genera un error y como que él detecta que existe una instancia SM y como no está corriendo, no permite continuar con el proceso de instalación. Entonces, hay que tener esa consideración si por alguna razón quieren hacer la instalación en un ambiente y no quieren utilizar ASM y no lo tienen corriendo o lo han detenido, esto no les va a permitir continuar con ese proceso a nivel de la instalación. El otro bug que me encontré fue propiamente en el proceso. Aquí hay dos observaciones en el proceso de instalación de modo silencioso, porque generalmente cuando yo corría el run starter con el parámetro menos silent, generalmente tenía que agregar también el parámetro de ignorar la parte de validación de prerequisitos a nivel de sistema, si no, no me permitía continuar. En este caso, a la hora de llegar y hacer la validación del swap, del tamaño del swap, que generalmente generaba un error, vean que ahora hay un modo de severidad que se llama ignorable y esto permite continuar con el proceso de instalación sin que se detenga en este punto. Entonces, no es necesario agregar ese parámetro que antes agregábamos. Sin embargo, el bug que sí es importante hacer mención es con respecto, hay una serie, recuerden que en el archivo de parámetros de configuración de respuesta para modo de instalación silenciosa, yo debo de ir agregando algunos valores en los parámetros internos a nivel de respuestas. Básicamente en el proceso donde yo tengo que decirle cómo voy a gestionar mi base de datos, si va a ser a través de un plot control o en este caso o otro método. Resulta que si yo no tengo un cloud control configurado en ese momento, generalmente nosotros respondíamos con la opción de ninguno. Sin embargo, a la hora de llegar y validar la parte de configuración, vean que los dos valores que hay existentes en este caso para poder continuar o para poder setear este parámetro es Cloud Control y ninguno. Pero lo que es propiamente la parte de configuración a nivel del archivo
el ninguno no lo acepta. El valor de facto que deben de colocar ahí si no tienen un cloud control es default como tal. Vean de que inclusive aquí nos está indicando en el resumen de la acción que debemos de poner el valor default, pero en el archivo de parámetro lo que nos indica es ninguno. Entonces, eso genera un error y hay que arreglarlo para poder continuar con el proceso de instalación. La parte más triste para muchos de los usuarios, creo que en la región latinoamericana, como bien lo sabemos, son usuarios de la versión Standard Edition, no de la versión Enterprise Edition, que generalmente hay una, bueno, que generalmente no, sabemos que hay una diferencia bastante importante en los precios y el método de licenciamiento de esas dos ediciones, tanto del Standard Edition y de la Enterprise. En el documento de la política de ciclo de vida que actualizan con la liberación del motor de base de datos 26 ahí on-premise, únicamente hacen referencia a lo que es la versión 26 AI Enterprise Edition. Y en el proceso de instalación, básicamente, ya sea de modo gráfico o de modo silencioso con carácter, en ningún momento me permite hacer instalación de modo Standard Edition. Yo pensé que en el momento que estábamos haciendo la instalación, perdón, haciendo la descarga del software del motor de base de datos, no me dio opciones para descargar una versión estándar o una versión Enterprise y dije, bueno, nuevamente vamos a un solo binario de instalación y yo escojo cuál es el tipo de edición que quiero instalar y nos dimos esa sorpresa que la versión Standard Edition no forma parte del proceso de liberación llevado a cabo el pasado 26 del mes de enero. Entonces, por el momento, Standard Edition no está disponible en modo on-premise para poder instalar y según la documentación, no hay ninguna actualización con respecto para cuándo podríamos tener acceso a una versión, a una edición de este tipo. Entonces, pensando mal, podría ser que si bien se han hecho marcha atrás con respecto al tema de que ya no íbamos a tener más release fuera de la que era la parte de cloud, fuera de los CI, pareciera que con esta liberación on-premise nos van a eliminar por el momento, y no sabemos hasta cuándo, una versión estándar edition. Entonces, más adelante voy a ir continuando conforme vayamos haciendo estudio de las distintas características. Recuerden que la base de datos generalmente tiene una gran cantidad de características asociadas. Muchas ya se han venido hablando por las distintas personas que comparten contenido a nivel de la red y aún así hay mucho todavía que mencionar. Entonces, hay poco a poco conforme vayamos estudiando, vayamos liberando y revisando documentación vamos a seguir compartiendo más datos sobre esta nueva release, ¿de acuerdo? Entonces, los invito a estar atentos a las siguientes publicaciones.